Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Dios tiene preparado algo especial que escucharemos a continuación por el pastor Francisco Concul. Prepárate y disfruta de la palabra de Dios. Un fuerte abrazo de parte de Iglesia Nazaret Sur. Estamos listos para continuar con este estudio acerca del mensaje de Dios para nuestros días a través de los profetas. Y continuamos con el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento que aparece en nuestra Biblia. Así que yo le invito a que usted busque en su Biblia Malaquías capítulo 2, verso 17 al capítulo 3, verso 5. Veremos este texto que, como siempre, como toda la Biblia, tiene un mensaje pertinente para nuestros días. Dice así el versículo 17: Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y es que cuando el pueblo vive en desobediencia, por lo general se va desarrollando como una costra alrededor del corazón o de la conciencia, ¿sí? Ya las personas dejan de sentir. Cuando alguien empieza a pecar y alejarse de Dios, uno se siente mal. Pero si uno se aleja de Dios y no se arrepiente, poco a poco se va formando como esa costra que va quitando la insensibilidad. Y luego estoy lejos de Dios, no importa. Y luego entra hasta el cinismo, que es lo que ya vemos acá en el pueblo. El pueblo se había alejado tanto de Dios que ya había caído en el cinismo, ¿sí? Por eso ellos decían: ¿pero qué le hemos cansado? Y es que ellos mencionaban: no hay ninguna diferencia entre el bien y el mal. No existe ninguna diferencia. Si nosotros cumplimos los ritos y los sacrificios en el templo, no hay ningún problema. Ningún problema, dice. Pues Dios está contento con que le llevemos sus ofrendas, ¿sí? Así que no hay ninguna diferencia si hacemos bien o si hacemos mal. Y también otra de las cuestiones era que, miren, el justo, todo lo que trabaja y no prospera, pero los malos prosperan. Pues Dios se agrada de ellos. Dios dice: cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Dios está prosperando a los malos. Vean ahí, Dios no les hace nada. Así que ahí donde entra esa última pregunta: ¿dónde está el Dios de justicia? Bueno, si de verdad Dios se enoja, ¿por qué no les hace nada? Ya vieron, Dios no les hace nada, así que actuemos de esa manera. ¿Cómo responde Dios? Pues la respuesta de Dios nos dejará temblando, ¿sí? Nos dejará meditando acerca de nuestros caminos. Porque Dios dice en el capítulo 3, verso 1: He aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendré súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, y he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y es que el pueblo esperaba la venida del Mesías. Y dice: bueno, si ustedes están actuando de esa manera, prepárense, yo envío a mi mensajero. Era costumbre de ese tiempo que cuando un rey llegaría a determinada ciudad, se enviaba un mensajero que pedía que se quitara todo obstáculo debía ser quitado, porque pasaría el rey, ¿sí? Y también la ciudad debía prepararse para recibir al rey. Era un momento de mucha trascendencia para ese pueblo, porque llegaría el rey, con buenas noticias o con malas noticias, pero llegaría el rey, y ahí va el mensajero.
Pues todos sabemos que los evangelistas, cuando escribieron sus escritos sobre el Jesús, aplicaron este texto a la venida de Juan el Bautista, ¿sí? Juan el Bautista era ese mensajero que estaba anunciando la llegada del rey, ¿sí? Y por eso él anunciaba arrepentidos, decía, quitando todo obstáculo para la llegada del rey. Los judíos también esperaban que cuando llegara el Mesías castigara a los poderosos, principalmente a los que los estaban conquistando, en este caso los persas, ¿sí? Ya Grecia se estaba levantando como la nueva superpotencia, pero aún era Persia los que dominaban. Y los judíos clamaban y decían: Señor, ¿cuándo te levantarás y juzgarás a los persas? Y sorpresa, Dios dice: llegaré, ya está mi mensajero en camino, llegaré, dice. Pero la sorpresa es que no para juzgar a los persas ni a los poderosos, sino para juzgarlos a ellos. ¿Qué les parece? A ellos. Dice en el verso 2: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. ¿Lo ven? Dice que Dios llega, pero llega a juzgar. Y no llega a juzgar primeramente a los persas, sino a ellos. ¿Y saben por qué, queridos amigos y hermanos? Porque aquellos que tienen la ley de Dios, aquellos que tienen el conocimiento de Dios, son más responsables y son los primeros que son juzgados. Y esa es una tónica que se observa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A los primeros que juzga el Señor es a los suyos, ¿sí? A su pueblo. ¿Y sabe por qué? Porque el pueblo tiene la ley de Dios, tiene el conocimiento de Dios. Y si teniendo el conocimiento de Dios, vive como si no conociera a Dios. Vean lo que dice acá. Dios actuará. ¿Quién podrá estar de pie delante de Él? ¿Quién lo podrá soportar? Dice el versículo 2. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Era un tipo de jabón que se utilizaba para limpiar las manchas de los vestidos, ¿sí? Hay que recordar que acá en este tiempo la importancia de las vestiduras limpias como señal también externa de lo que hay en el interior, ¿sí? Así que Dios llega con una lejía, con un jabón poderoso, ¿verdad? A restregar, a lavar, a quitar las impurezas. O aún todavía la figura es más fuerte cuando utiliza la purificación de la plata. Que estaba leyendo que la purificación de la plata todavía es más fuerte que la del oro, ¿sí? Entonces el fuego que se utiliza es pero tan fuerte, dice, para purificar la plata. Y así va a hacer Dios para purificar primeramente a los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas eran los que debían enseñar la palabra del Señor. Y aquí está el tema otra vez del liderazgo. Ser líder es un gran privilegio, pero también es una grande responsabilidad, porque Dios demandará de sus líderes. Si han enseñado la palabra de Dios, si han enseñado el consejo de Dios, si han guiado al pueblo por el conocimiento de Dios. Y aquí está la purificación. Y dice que la purificación será tal, ¿por qué? Porque en el verso 4 entregarán ofrendas de Judá y Jerusalén, pero serán gratas a Jehová. No se trata de solo llevar ofrendas, sino de cómo estamos nosotros cuando llevamos nuestras ofrendas.
cuando realizamos nuestro servicio. Hermanos, en nuestro corazón siempre existe esa lucha porque le fallamos a Dios. Nos equivocamos y somos seres muy débiles, tan débiles, tan endebles, tan imperfectos. Por eso es que era necesaria la venida de Jesucristo, porque en Jesucristo, por Jesucristo, es que podemos servirle al Señor. Es por su gracia y por su misericordia, porque a través de su sangre Él nos purifica. A través de su sangre Él nos lava, como estos jabones que quitaban la impureza, como ese fuego purificador que limpia nuestros pecados. Es la sangre de Jesucristo la que purifica, no tapa nuestros pecados, sino purifica nuestros corazones. Y dice entonces el verso 5, y vendré a vosotros para juicio. Y dice, a vosotros para juicio. No es a los persas, sino que es a los judíos, al pueblo. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y es que el pecado otra vez está relacionado a nuestras convicciones. Si nosotros tenemos un Dios pequeño, un Dios débil, un Dios que no es el Dios de la Biblia, no tendremos temor de Dios. Al final de cuentas, nuestra vida moral está directamente relacionada con nuestra convicción acerca de quién es Dios. Des en cuenta que todos estos hombres y mujeres que practicaban estos pecados tenían un denominador común. Y es que al final del versículo dice, no teniendo temor de mí. Los hechiceros, que eran parte del pueblo, escúchenlo bien, no estamos hablando aquí de las religiones paganas, estamos hablando del mismo pueblo, que eran miembros que estaban practicando la hechicería, los adúlteros, en relaciones adúlteras, contra los que juran mentira, los mentirosos. Aquellos que hablan tanta mentira, hermanos, miren, la mentira se ha vuelto tan común. ¿Y por qué no hiciste de esto? Por tal y tal cosa. Y luego alguien más le pregunta, ¿y por qué no lo hiciste? Por tal y tal cosa. Y es algo diferente. Están mintiendo. Saben que están mintiendo y lo siguen haciendo. ¿Saben por qué? Porque ya se ha vuelto en un modus vivendi. Ya viven así. Ya se habituaron a vivir así. Porque no tienen temor de Dios. Mienten, engañan, y los que defraudan en su salario, dice al jornalero, mira, te voy a pagar tanto, pero al final no se lo pagan. A la viuda y al huérfano, cuando no somos misericordiosos con la viuda y el huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, los que se aprovechan de los débiles, ¿sí? Tienes necesidad, bueno, te voy a prestar porque tienes necesidad. Sé que no puedes pagar, entonces te voy a prestar, pero te voy a prestar con intereses, ¿sí? Te voy a prestar con intereses. O mira, te voy a dar trabajo, ya que no tienes trabajo, te voy a dar trabajo, pero al final no te pago lo que te ofrecí, aduciendo cualquier mentira o cualquier engaño. No seáis injustos, dice Dios, porque vendré a ustedes con juicio, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y esa frase final es linda, hermanos, porque otra vez está en las convicciones. Jehová de los ejércitos.
Habla Jehová de las estrellas, Jehová de todas las potencias. Es el Dios que está sobre todo, no tiene comparación. Y es el Dios que viene a juzgar. Ya envió a su mensajero, ya envió a Juan el Bautista. Ahora Jesucristo, Él viene como Dios a juzgar. Escúchalo bien. Y empezará el juicio con su pueblo, porque su pueblo tiene mayor responsabilidad, porque tiene conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Así que es un texto muy pertinente para nosotros el día de hoy. ¿Cómo vivimos? A veces hacemos una separación entre lo espiritual y lo profano. Y decimos, las cosas de la iglesia es lo espiritual, pero mi trabajo, nada que ver con eso. No, todo lo que hace un hijo de Dios es espiritual, porque todo es para adorar a Dios. Por eso no entremos en un cinismo, como entró el pueblo de los judíos en ese tiempo, en el que el pecado ya era tal que ya habían caído en el cinismo, ¿sí? Como decimos nosotros, ya sin vergüenzas, ¿verdad? No, hermanos, mantengamos esa sensibilidad. Dios es un Dios santo. Su carácter tiene ciertas cualidades que nosotros también debemos transmitir. Ánimo, hermanos, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios. Somos parte del pueblo de Dios, donde podemos apoyarnos unos a otros. Somos imperfectos, claro que sí, pero con ayuda de Dios seguiremos adelante. Un fuerte abrazo de parte de Iglesia Nazaret Sur. Dios los bendiga y los espero la próxima semana, si Dios quiere.